¿Cómo le podrías llamar a este espacio? ¿Qué te dice la energía en este momento? Yo sé que va a evolucionar, pero sería interesante saber cómo la lees hoy. Pues yo lo pudiera ver posiblemente tu espacio de crecimiento como un espacio que te permita escuchar, disfrutar, Ser. ser, exactamente, ser, fluir a través de las ideas, porque digo, no, al final de cuentas esto es lo que nos ha funcionado a nosotros y es lo que hemos vivido. Posiblemente va a haber gente que no le guste, ¿no? Porque está viviendo en otro tipo de situaciones, pero es lo que vives en día a día, a Mm, lo que te enfrentas. Entonces, un espacio que tengas para ti es importante para que puedas hacer esa reconexión, recalibración que se requiere ujú. para como una movida de tapete o algo así, ¿no? Un Mm, espacio donde puedas eh, posiblemente a través de escuchar puedas Cuestionarte. experimentar. A veces dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero yo creo que es lo mejor. Experimentar en cabeza ajena Sí. te da un aprendizaje y eso es importante, ¿no? Que sí experimentamos. Mm. Ojalá y nos demos la oportunidad de experimentar en cabeza ajena, porque lo que le pasó a cierta persona, pues me puede servir a mí también. Sí, dicen que es de inteligentes aprender de tus errores y de sabios aprender de los Exacto. errores de los demás. Exacto, Entonces, ¿para qué no? Si es ahí, hay sí. años de experiencia, pues que me sirvan. Por ejemplo, a mí me encanta escuchar de repente a Unayo Escobar, a quien más me gusta que seguir. Hay múltiples, ¿no? Pero que luego hay chispitas ahí que agarras, ¿no? Y de repente estás Ujú. escuchando y, eso es Eso me importante. gusta. Eso Sí, hizo eso clic resuena con conmigo, este sí, momento claro. de mi vida. Entonces ya buscas más información al respecto y la vas a encontrar. Ujú. Pero es también importante hablar de frecuencias y hablar de que eso me resuena. Mm, Pues sigue eso, sigue eso, sigue eso. sí, Tu está padre. espacio de crecimiento. ¿Cómo le podrías llamar a este espacio? ¿Qué te dice la energía? Tu espacio de crecimiento como un espacio que te permita escuchar, disfrutar, Ser. ser, exactamente ser. Y me doy cuenta que en el silencio empieza, pum, todo mi ser a hablar y mi cuerpo a expresarse, y empiezan los escenarios más catastróficos. Gracias. Empiezan los escenarios más catastróficos, y luego el ejercicio que tengo es empezar a hablar en voz alta. Entonces esa emoción va bajando. Y dije: "¿Sabes qué? Voy a hacer un acuerdo. Creo que es válido que dejes expresar a tu cuerpo, tanto como es válido ponerle como Límite. un límite, hablando en voz alta, porque ahí creo que se conectan otras neuronas". Y ya, fue un acuerdo que yo me hice conmigo misma. Entonces, con este contexto, te quería hacer la pregunta, ¿cuáles son esos acuerdos que tú te haces contigo? O sea, ¿en qué momento de tu día o de tu vida empiezas a crear acuerdos para afinar las tuercas en tu día a día? Mm, Mi pregunta bien larga, ¿no? sí, no, muy buena pregunta, sobre todo porque estamos hablando de tu día a día. Y ciertamente yo creo que desde que pones un pie, o te bajas de la cama, o te pones un pie después de estar dormido. Desde ahí empieza tu día. Porque es como si entraras en un personaje, ciertamente. Es como si otra vez jalaras todo lo que tú eres y ahí en ese momento pues, ay, se me quedó algo pendiente de ayer, ¿no? O tengo que hacer esto. Ok, primero. En ese momento empieza, en mi caso, como una programación, ¿no? En lugar de continuar con la misma historia, Ujú. tratas de cambiar aquello que quieres o que no te gusta tanto, ¿no? De alguna cuestión que se haya quedado pendiente. Y, ok, lo puedes revisar y dices, ok, me gustaría este resultado. O qué fue lo que pasó que me tiene tenso, que me tiene nervioso, que me tiene en esta cuestión mental, ¿no? Y desde ahí empiezas, ¿no? A querer a ver, ¿y qué pasaría si en lugar de ver el escenario catastrófico, veo un escenario a mi favor? Si en lugar de estar esperando a que me den una mala noticia, voy a esperar una buena noticia. Sin batallas, sin reacciones, Ujú. solo y simple y sencillamente como, ok, eso es lo que pasó, por así decirlo, pero quiero que esto pase. Okey. Oye, y de todos los cursos que has tomado y de todos los libros que has leído, porque sé que has sido,
alguien muy intenso en esa cuestión de que cuando hay algo que te gusta, te vas así, ¡pum!, hasta el fondo. Ok. De todos esos aprendizajes, ¿cuál podrías decir que es el que más lo tienes ahorita presente? ¿El libro, una plática, algo que hayas tenido presente en los últimos días? Pues ciertamente ahorita y tiene que ver mucho con eso que con la primera pregunta, es el libro o el tema de la meditación de José Silva. Mm, Ese, después de haberlo visto hace algunos años, ahorita lo retomé. De hecho, estoy por tomar un diplomado el próximo mes también. Estoy esperando nada más que me confirmen la fecha. Pero ese precisamente que habla de cómo tú puedes ir moldeando tu día, tu vida. O sea, de cierta forma o en cierta manera a acceder a ciertas meditaciones alfa para que tú tengas la intención de poder cambiar cualquier situación que te pueda presentar. Y eso lo tengo muy presente ahorita. Y lo traen varios autores, o varios conferencistas como tal. Y hay diferentes personalidades que se especializan en este sistema. Esta es de los años 50 mm, vigente de este señor. No quiero hablar mucho de él porque no estoy tan adentrado en su historia. Sé que es México-americano y que empezó en el ejército y trató un sistema con su familia que lo llevó y fue un boom en Estados Unidos. De hecho, fue sin temor a equivocarme, fue el que inició todo esto de todo el nuevo pensamiento. Y ya ok. después se vino una revolución. Pero ese lo tengo muy presente. Se me hace una bomba para quien quiera cambiar una situación que no sepa cómo, y ese es un método que está por demás aprobado. Sí se requiere cierta expertise, conocimiento, pero sobre todo que te conozcas a ti mismo Mm, para que puedas saber cómo reaccionas ante diferentes situaciones, que te domines un poquito para poner en práctica ese mismo conocimiento. ok. Ya cuando esté bien adentrado, hablaremos de ello. Ah, ok. No, pues yo quería adelantarme, a ver si tienes alguna como práctica o o algo muy específico que de todo lo que has conocido de este autor, Ujú. hoy lo Lo apliques. poquito que sé, sí. Sí, lo Ujú, poquito que sé. Hay una meditación que se llama la pantalla mental. ujú. Y hay otro que que otro que Pantalla tienes que mental. hacer como un gancho con los Ujú, dedos para poder entrar en cierta situación favorable. Siempre va a ok. ser favorable. Al final del día todo es favorable para Ok. todos, ¿no? Pero es cuestiones. ¿Por qué? Porque sí, a veces el pensamiento llega y te Te lleva y invade. te invade y te Ujú, rebasa y te envuelve, ¿no? Y ujú, si lo dejas va a ser un caos. Y a todos nos pasa que a veces cuando entra ese caos no sabes qué hacer. Y luego llegan los nervios, y luego llegan los miedos, y luego llegan muchas cosas que si no los frenas, te lleva. Entonces, por eso es bien importante, a ver, sea lo que sea que esté pasando, va a pasar. Pero a veces eso pasa solo en tu mente. Entonces hay que ver, cuando pasa solo en tu mente, que es un diálogo interno, ujú. que tienes que solamente ser la observadora o el observador sin reacciones, sin engancharte y que pase todo el flujo de pensamiento. Es como si ves un río pasar, déjalo que pase. Si te metes, ¿qué va a pasar, A no? ver, a ver, a ver, a ver, no, sí ponme más, o sea, Más dame más contexto. detalles porque lo puedo entender, pero quiero saber cómo tú lo vives. Me estás diciendo que cuando una emoción fuerte te sucede, detente a observar, o sea, estás en medio del caos. Bueno, yo sé que hay Ujú, extremos, ujú, ¿no? ujú. Pero tienes que correr a alguien o tienes que tomar una decisión difícil en tu negocio. O sea, ¿cómo practicas eso de deja que pase en tu cuerpo? Así como el agua pasa y llega a su cauce. Ok, ya, estamos hablando ya de una cuestión Sí, real, ¿no? exacto. Del día a día. Ok, Algo perfecto. práctico. Me pasó Ajá. A recientemente. ver. Me pasó recientemente. Estás bajo tanta presión que quieres involucrar a todos los integrantes de tu equipo. Y uno, dos o tres deciden, no podemos. Ok, está bien, perfecto, Ujú, no pasa nada, muchas gracias. Y hay cierta reacción de ellos a mi comentario que se vienen y empiezan, ¿no? Entonces, uno de ellos me renunció y era un puesto clave la semana pasada y dije, ok, está bien, sin problema. Y estuvo, ¿cuándo entrego? ¿Cuándo entrego? ¿Cuándo entrego? Después de esto que platicamos dije, no tengo ningún tema, está perfecto. Yo no pensé, obviamente, ay, ¿qué voy a hacer? Ni mucho menos, ¿no? Porque, pues, ¿para qué? ujú, No tiene caso. Aquí lo ujú, importante es, a veces tienes que ver que los cambios son inminentes y pueden ser tanto buenos para otra persona como para la empresa. ujú.
Entonces, en ese momento es, ok. Entonces, tienes que esperar a que todo se calme y a que todo fluya y puedes actuar, ¿no? Te puedes preparar y quieres contratar a alguien para que entregue el puesto, todo eso. Pero en mi caso yo no lo hice así. Yo dejé que todo pasara, yo recibo, yo lo puedo hacer sin problema. Yo sé que va a ser complicado, pero que todo fluya. Ok. Entonces, si un integrante de mi equipo de trabajo tiene cierta actitud, después de haber revisado y sigue con la misma actitud, pues hay dos opciones, ¿no? Si yo tengo que actuar primero y si todo está bien, lo hago. Pero si esa persona quiere actuar primero y lo hace, está bien, Ujú. perfecto, sin problema. Y vas ajustando las piezas en la pista, ¿no? O en la cuestión del cuadro, en el negocio, lo que sea. Y solito se va acomodando. Ok, lo que te estoy entendiendo es que no te das espacio al sobrepensar, porque igual y hubieras estado como, ¿y si se arrepiente? ¿Y si me quiere demandar? ¿Y si? Ok, lo que haces es como si te apagaras y, ok, dejar, o Ujú, sea, cuando tengas que entrar vas a tener que entrar y aceptar lo que tenga que venir, pero exacto. como que cortas el Sí, pensamiento. claro, sí lo hago, porque si no lo haces, no puedes estar tranquilo y no puedes sobrellevar todo, ¿no? La vida sigue, el ritmo sigue, Ujú, y al final del día, pues hay más gente, hay ujú, más gente que puedas preparar cuando sea necesario. ujú. Y si no, entonces, si no estás preparado, pues entonces sí, preocúpate. Fíjate, preocúpate. No, no estés sobrepensando eso. Ok. Ocúpate previamente cuál va a ser lo que tienes que hacer, qué va a ser lo que tienes que hacer para que puedas sacar todo adelante. Ok, me ¿Sí? gustó cómo lo separaste. Preocúpate. Así es. No estés acá todo Sí, tenso, ¿no? porque, bueno, no sé, cuando dices preocuparte es como, o sea, el cuerpo se siente como, como que Ujú. tenso, pero no es preocúpate. O sea, Prepárate. sí, como esa relación que tenemos con las palabras, cómo puede cambiar. Sí, Lo voy a no, aplicar, claro, sobre lo voy a todo, porque aplicar. luego ahí a veces mandamos una señal al cerebro, el cerebro la capta y luego de ahí empieza todo, ¿no? Empieza todo. Entonces ocúpate de lo que tengas que ocuparte en el momento, la situación que Mm, tengas frente. Lo que no está pasando, aún no está pasando, pero puede pasar en base a las mm, decisiones que tomes. Si tomas una decisión, va a haber una reacción. Entonces prepárate para esa reacción de antemano. Si sabes cuál va a ser la reacción a esa decisión que tomaste, no sé si me estoy explicando, te tienes que preparar en base a ello. ¿Qué es preparar? Ok, en ese caso, si yo veo que todo está bien, ok, dejo que todo siga. Pero si veo que no, yo en mi caso, que no tengo yo todas las cuestiones para poder sobrellevar ese puesto en particular, pues entonces sí tengo que conseguir a alguien inmediatamente para que venga, se le entregue el puesto y tranquilo, ¿no? mm, Pero no en mi caso, no, todo bien. Sí. Yo lo estoy haciendo al final del día, mm. todo lo haces, ¿no? Ok, ¿y crees que como es que esa práctica la haces seguido de como, como intencionalmente apagar la cabeza cuando no es necesario estar sobrepensando algo que tiene que pasar al final del día? O sea, porque a veces creo que suceden cosas y estamos y Ujú. tú dices, Bueno, yo tengo un lema. En mi caso, yo digo que todo lo que pasa, pasa para mi bien. mm, Todo el tiempo. un lema, será Un un lema. mantra. Todo mantra, todo Ajá. lo que pasa, pasa para mí. Mm, Pasa por mi bien o para mi bien. me gusta. ¿Por qué? Porque si no lo haces de esa manera, bueno, a mí me funciona. A mí me funciona, ¿no? Eh, en lugar de estar dudando qué va a pasar, es todo lo que pasa, pasa para mí. Todo lo que Practícalo y pasa, vas a ver pasa cómo para te va a mi bien. funcionar. De verdad es que Mm, está me gusta, intenso, me gusta. pero se trata de estar conscientes. O sea, se trata de estar Ujú, presentes, no ausentes, es ujú. presentes. Porque luego vivimos reaccionando. Y cuando vives reaccionando, no vives actuando. Entonces, para la reacción y actúa. O sea, actúa desde tu presencia. No sé si me Mm, explico. A lo mm, mejor no sé si está muy elevado, pero o sea, o muy fuera de. Pero se trata de que estés presente. Porque cuando estás ausente, estás reaccionando. Pero cuando estás presente, estás actuando o accionando desde la manera de generar que pase algo. ok. ¿Y cómo has llegado a esa, a eso que hoy ya es cotidiano como estar presente? ¿Cómo se ejercita? Precisamente a través de eso, cuando estás sobrepensando o cuando estás, tu mente, ya sabes, haciendo ejercicios de pensamiento, Ujú, espérame,
y a través de la respiración. O sea, poner un paro en los pensamientos a través de la respiración también. Esto te lleva a hacer ejercicio, a que tienes que hacer ejercicio, a que tienes que comer comida, cierta comida, estar bien hidratado. O sea, hacer cuestiones que tu cuerpo necesita para oxigenar el cerebro, para tener un buen oxígeno en la sangre. O sea, todas esas cuestiones, ¿no? De comer verduras frescas o vivas, todo esto. O sea, es un conjunto de todo, es un Mm, poquito de todo, para que tu cuerpo obedezca, por así decirlo, ok. cuando le des el comando actúa. Porque si no tiene los minerales necesarios o las vitaminas, tu cerebro, o sea, si no le das, ¿no? No puede hacer nada. Como un Entonces, cúmulo de buenas prácticas exacto. Eso por un lado, ¿no? Pero también a veces no, mentalmente posiblemente no tienes la manera, la capacidad, pero tienes que tener el carácter de que el consciente, tú, actúe a través del inconsciente, a través de eso, que Mm, sea a través de comandos, a través de ejercicios, que es lo que está, regresando a tu primera pregunta, que me comentabas de que, a ver, ¿no? Hablo en voz alta. Claro, tu mente está registrando tu voz y le estás dando un comando y tu mente se queda tranquila. mm, Porque el inconsciente es como que, además de que el inconsciente es todo de ti, toda tu historia, ujú, tú, o sea, pero no tiene ni voz, bueno, no tiene ni, no ve, solamente escucha. ujú. Entonces, si le das un comando, es como que, a ver, cálmate, ¿no? O sea, que estás pasando por dentro, hey, cálmate, Ajá. tranquilo. Por eso es cuando alguien más te habla, ay, sí, sí, me estoy alterando mucho, ¿no? Pero Ok. cuando cuando tú aprendes a tratar de dominarte a ti mismo, a ti misma, eh, y cuando eres consciente de lo que esté pasando en tu entorno, a ver, tranquilo, todo pasa para mi bien, todo pasa para mi bien. Entonces, esto, ay, sí, Mm, sí, perdón, me estaba alterando, ¿verdad? como gobernarme las emociones. Exacto, tu Mm, mente y por ende tus emociones y todo eso. Sí, eso es otro mundo, eso es algo muy mm, intenso. mm, ¿Y cómo he llegado ahí? Pues a través de la práctica. Sí, por supuesto, a través del estudio y a través de entender que tanto las emociones como los pensamientos se generan a veces dentro de tu mente, ¿no? mm, Y las emociones se generan de tu pensamiento. mm, A veces estás pensando en una situación que viviste y te estás alterando, ¿no? Te ujú. estás alterando así de que, otra vez estás viviendo lo mismo que viviste. Entonces es importante entender que aquello que quieras poner en tu mente va a tener una reacción emocional, Mm, sentimental, lo que quieras, ¿no? Así mm, como cuando quieres recordar una escena bonita de una película o de una cuestión de una persona que amabas mucho y que de repente ahorita no está presente y lo traes en tu recuerdo y vuelves a sentir aquella sensación de cuando te abrazaba y todo lo eso. vuelves a Entonces, recordar. exacto. Y por ende, cuando enlazas el consciente con el inconsciente a través de los pensamientos y las emociones, está padre la fórmula. Porque vuelves a tener más de lo mismo. Ok. Yo digo, no estoy segura, y no sé si en algún momento lo escuché, que a veces las personas cuando pasamos por la oscuridad o por momentos realmente muy, muy complicados, ya no hay manera como de ir más abajo. Y yo sé que has pasado por momentos muy, muy, muy fuertes en tu vida. Que hoy no será el episodio para hablar de esto, pero ¿tú crees que es necesario pasar por esto para tener como un estado de evolución como el que tú tienes ahora? Porque yo he visto personas que están inquietas por lo que son hoy y a lo mejor no han pasado por estos procesos de evolución o de dolor. Y a veces yo me pregunto, ¿será necesario pasar por estos procesos de dolor como tú los comentaste para tener Mm. un despertar de conciencia o una evolución? O tú dices, no, ¿sabes qué? Porque mira, se puede escuchar muy romántico decir, no, gracias a lo que pasé, hoy soy la persona que soy. Y sabemos que, pues, de todas maneras ya no podías irte más para abajo. Exacto. Pero si no hubieras atravesado esos procesos de dolor, ¿crees que, o no sé, o era el plan de Dios, o... Oh. Bueno, en mi caso, yo creo que no hubiera dado ese salto cuántico después de haber vivido lo que pasó, que ya lo contaremos en algún episodio. Va a estar muy interesante. Pero sí, ¿por qué? Porque te encuentras a ti mismo.
O sea, después de vivir lo que pasó, que en ese momento, posiblemente cuando estás en ese ojo del huracán, cuando estás en el centro, no lo entiendes. No lo entiendes, Solo estás sobreviviendo. ni siquiera sobreviviendo, ¿eh? Yo creo que estás respirando y eso El porque cuerpo lo sí, tiene que sí, hacer. exacto. Pero yo creo que, no sé, si pudiera regresar a esos momentos, en ese momento, yo en ese momento lo describí como un infierno o como algo realmente malo que no se lo deseo a nadie, por supuesto, pero algo mm, lo peor que te puede pasar, ¿no? Ya cuando pasa el tiempo, cuando dices, ok, como que te llega a la preparación que tuve previamente, llegó un momento, para poderte contestar la pregunta, en que dije, ok, está bien, Ok, got it, lo lo acepto. acepto. Acepto el reto, entendiendo Pero que, lo hiciste consciente, o sí, sea, claro, sí es claro, claro, lo como, hice consciente. y hiciste un acuerdo con Dios o contigo mismo Exacto, de yo acepto exacto, esto, ¿qué va a haber para mí? exactamente, Como una exacto. negociación, Exacto, puede ser que ¿sí? sí, fíjate, lo he visto ahí de repente en algunas películas y eso, pero es una negociación Ujú, al final del día. Pues sí, puede ser que sea con tu yo superior, con Dios, con quien sea, el universo, lo que sea, pero es una negociación, pero siendo consciente. ujú, Entonces, si es necesario que esto pasara, no digo que lo volvería a vivir, mm, porque no creo, pero es algo que, un salto cuántico, ajá. que dices, ok, a ver, también posiblemente fue una llamada de atención, a ver, respira, ¿no? Así como que muévete, despierta. Tienes que hacer esto, ¿no? En lugar de ir por este lado, tienes que moverte por este lado. Yo creo que sí, y a partir de ahí fue un cambio brutal, enorme en mis paradigmas y aprendiendo ciertas cuestiones que fueron complementando mi crecimiento. Sí, Mm, por supuesto, o sea, y también te voy a decir una cosa, no es necesario que pase, porque posiblemente tengas una formación, o has tenido o estás teniendo una formación que no es necesario que estas cosas sucedan. ¿Sí? Ni quiere decir que todo el mundo tenemos que pasar algo. Algo pequeño, algo grande, es diferente para cada persona, mm, ¿no? Pero a veces estás pensando que el hecho de que estés en el súper y haber perdido la cartera es lo peor que te pueda pasar, porque también pasó. Es lo peor que te pueda pasar, ujú, ¿no? Y ahí se te acaba el mundo, ¿no? mm, Entonces, eso puede ser tan malo o tan bueno. ujú, Te pueda despertar y a lo mejor ser más cuidadoso, lo que quieras y sientas, ¿no? En ese momento. Pero si no lo aprendes, lo vas a volver a vivir. ok, Entonces lo tienes que aprender. Entonces entender que pasó tienes que por pasar algo. por ahí. Exacto. O sea, Porque si no, hay perdón, un dicho, ¿no? no, dale, dale, es que, bueno, era como, tiene que doler a veces, Claro, es que si no hay dolor, no hay. evolución, Exacto. Tienes que entender a veces que el dolor es necesario. es Pero parte de la a vida. veces, entendiendo eso, no es que te vayas a revolcar porque me duele, ¿no? Sino Ajá. a veces también es importante sentirlo para que aprecies lo bueno que tienes, sea lo que sea. O sea, desde que respiras, desde que estás vivo, desde que tienes un techo, desde que tienes coche o no tengas coche, o sea, eso es algo que no todo mundo lo tiene. Entonces es importante que lo valoremos, que lo valores, porque si no lo valoras, en tu crecimiento, en tu evolución, es importante tener también la gratitud, por lo mínimo que sea. Una persona agradecida, además de que es bien recibida en todos lados, eh, tu camino está asegurado hasta cierto punto, porque valoras los detalles, porque valoras todo, todo, y ese es un algo necesario, y eso te lo da el dolor, aprender del dolor, pero Ujú. pues no sucede gratis, ¿no? Mm. Oye, yo me acuerdo que cuando me enseñé a nadar, yo tenía mucho miedo de mi primer clavado, pero era un miedo de no puedo. O sea, tardé mucho tiempo en hacerlo hasta que una maestra llegó y me dijo, mira, a las 3 vamos a practicar, ¿ok? Confía en mí, ok. Va. Una, dos, y me aventó. Justo cuando iba por debajo del agua, estaba enojada, molesta, porque dije, ¿por qué me hizo esto? Si era las 3, no, estaba muy molesta dentro del agua, ya sabía nadar. Salí, me fui hasta la orilla y, pero adentro del agua estaba muy molesta.
y yo sentía que iba a salir del agua y me iba a enojar. Y cuando llegué al otro extremo, dije, es que era necesario, nunca me hubiera aventado. Pero tenía una confusión de, era necesario, pero estoy molesta. Pero bueno, esta emoción me la traje a mi vida y dije, a veces es necesario que nos avienten. A veces es necesario encontrar situaciones o personas que te orillan al cambio. Entonces pasamos por este momento de molestia, de enojo, pero luego después como que, no sé, no he terminado de, de hilar este aprendizaje, solo digo, es un proceso de enojo contigo mismo, pero era necesario. No sé si has tenido ese tipo de, como de aprendizajes de, oh, no era lo más padre, pero oh, gracias a esto ya no hago esto, ya bla, 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 bla. Em, y no sé si eso te ha pasado, Puede ser. Ramón. Sí, yo creo que sí. Digo, ahorita que estás diciendo, sí, a veces te molesta que te saquen de tu zona de confort, porque Mm, estás a gusto, ¿no? Y te molesta, pero es necesario. No lo entiendes a lo mejor en ese momento, pero lo haces. Una persona que está comprometida con su carrera, con su negocio, con todo, o sea, hace lo que tengan que hacer a pesar de. ujú, ¿No? Y cuando estás un poquito inconsciente, que estás viendo una película, por ejemplo, ¿no? Y oye, se acabó el agua, tienes que ir por el garrafón de agua. O ajá, se acabó esto, tienes que moverte. No, no puede ser. Digo, ahí puedes poner pausa. ajá. Pero estás viviendo toda la escena, la emoción y todo, y de repente pausa. Oh, No, no. no. Y, ok, va. Entonces tienes dos maneras. Reacciona de cierta manera. Lo vas a tener que hacer. ¿Cómo vas a reaccionar? Es importante. ¿Va a ser un desgaste emocional? Sí. ¿Cómo vas a reaccionar tú? Desde el hecho de que, ok, tengo que ir por a comprar. Ahorita regreso rapidísimo. No pasó nada, ¿no? Pero llega un momento en que si te enoja, si te molesta por lo que quieras, porque te exige más, porque te pide algo que no quieres hacer, por lo que quieras, sí es molesto. Ya después de que te das cuenta, por supuesto que te sirve decir, "Ay, era tanto lo que tenía que hacer, no era nada más esto. Gracias. Si no hubiera sido por eso, pues no hubiera sido, ¿no? Sí, Mm, tengo innumerables, ejemplos. ejemplos, ¿no? Por ejemplo, me pasó cuando en mi primer viaje a China, que me perdí en el aeropuerto de Shanghai y yo estaba enojadísimo que nadie hablaba inglés y yo desesperado, los tiempos, además que estaba haciendo mucho calor, desesperado y todo, pues en el estrés es muy difícil que puedas encontrar una solución. Cuando ya me relajé, fui al baño, te lavas las manos, te lavas las caras, después de un vuelo de la cara, después de un vuelo de 18 horas, y te tranquilizas. Y en ese momento me tranquilicé, porque no iban a venir por mí, yo tenía que tomar un vehículo, tenía que hacer algo, no sé qué, total, que ya está muy enojado, ¿no? Ok, y de repente me tranquilicé. Dije, a ver, ok, nadie habla inglés, pero, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, tratar de identificar las señales, ¿no? Y Mm, sí, de repente, te sales, ok, más tranquilo y empiezas a caminar y todo. Y apareció de repente, me acuerdo que un latino, no recuerdo de dónde era, Colombia, algo así, inmediatamente, y creo que estaba en peor situaciones que yo porque había perdido su equipaje, una serie de cosas. Entonces, pues ya como que ya tenía más experiencia ya, y ya, ¿no? Ya más o menos ya me explicó y todo. Pero si no hubiera yo hecho esa pausa, y a ver, o sea, ni siquiera entiendes en ese momento, pero esa pausa de poder, a ver, tranquilízate, respira y ahora sí vamos, ¿no? Entonces, si yo hubiera hecho eso, yo creo que no sé cuánto hubiera estado ahí, ujú, como dando vueltas como zombie. Pero si es necesario, ¿cómo lo tomes? Pues ya depende de ti. mm. Es que se escucha tan fácil, se escucha tan Es que sí es fácil. fácil, en realidad sí es fácil. Te voy a decir por qué. Porque solamente es estar presente, estar consciente, nada más. Mm. Y a través de la respiración. Sí, ok, sí, ¿quieres que sea complicado? Ok, va a ser ¿Cómo es complicado. tu ejercicio de Exacto. respiración? Bien sencillo. 4 8 4. 4, Inhalas en 8. 4, retienes 8, no, perdóname. Inhalas 6 4 8. Cuando quiero relajarme es inhalas en 4, retienes en 6, exhalas en 8. Para tratar de... A ver, de nuevo. Inhalas en 4. Inhalas en 4, retienes en 6 y exhalas en 8. Despacito. ¿Cuántas veces?
las veces que sean necesarias. Yo posiblemente 3 veces. Y te cambia el estado. Totalmente. Ujú, Totalmente. Al final del día la respiración es ujú, lo más importante, ujú. ¿no? O sea, para estar vivo. Sí. Porque si, digo, puedes Ujú, hacer muchas cosas y no comes y no tomas agua, pero la respiración, si dejas de respirar, no sé, 3 minutos, te mueres. mm, Entonces eso es básico, aprender a mm. respirar. A ver, oye, no sé si ahorita con todo lo que estás compartiendo hagas como un journey o como am, tengas un resumen semanal o donde anotas esos aprendizajes o esos pequeños ajustes que quieres hacer para tu vida o cómo te lo memorizas. O sea, por ejemplo, un día aprendiste la respiración y de repente un día te levantas, pasa una situación y sabes qué es la respiración. ¿En qué momento de tu día o de tu vida haces este cúmulo de como de checks que quiero para mi vida? O Mm, sea, me imagino que lees, aprendes algo y dices, esto me hace sentido, pero el punto es tener esa herramienta cuando la necesitas. O sea, en el momento de estrés tienes un abanico de posibilidades y dices, esta es la que me conviene. ¿Cómo te trabajas esa parte para que de todas las cosas que estás aprendiendo todos los días, sepas que hay un buffet de herramientas y dices, esta es la que... O no sé si solo la intuición de, porque a lo mejor pasa el momento y dices, oye, olvidé hacer mi respiración. O sea, yo sé que no somos perfectos y que no tienes aquí las cosas todos Es los que, días, pero es que sí, ¿cómo? pues sí, es tu forma de vida. O sea, es la forma. No quiere decir que todo el tiempo estás en modo zen, no, para nada. Pero también te ayuda a hacer ejercicio. O sea, eso también es básico. O sea, quitarte el bendito cortisol, híjole, es algo maravilloso. Y yo a veces lo tengo 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Mañana, noche camino, en la hora del ejercicio, un poquito de, ¿no? Pero nada exagerado. Solamente por el hecho de relajarte, ¿no? Ok. Y eso me ayuda a estar más presente y más consciente a hacer Ya, ejercicio. sí. Eso es más que básico. Mm. Caminar, correr, lo que quieras, pero eso es más que necesario. Más que necesario. Y ¿Y toda la vida lo has tenido o es algo que... fíjate que tengo, no sé, del 2018 para acá, muy más intenso, porque tengo más claro cuál es mi objetivo. ¿Más intenso o con más intención? Bueno, O ambas dos. yo creo que más presente. Más Más presente. presente de que ya no lo hice, no. No, no quise, no. O sea, tengo claro qué es lo que quiero hacer. Eso es bien importante, que tengas claro qué quieres hacer. Es primero para partir, para que tenga la fuerza necesaria para que cuando esa negatividad o esa cuestión externa que te obliga a dejar de hacer las cosas, o que te detiene un poquito, puedas dar ese paso y decir, sigo mi camino. Yo creo que eso. Y también de que lo formes parte de tu día a día. O sea, lo hagas un hábito, ¿no? Y todo el mundo sabemos cómo nacen los hábitos. A veces no te gusta, lo tienes que hacer. A veces tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y es eso. Entonces, sí es importante, más intensidad, más intención y hacerlo aunque no quieras. Y de ahí parte todo. Obviamente ya después de acuerdo a tu presupuesto, de acuerdo a tus posibilidades, tratar de comer lo más sanamente posible. Mm. Esto es bien importante. O sea, si el cuerpo está bien, la mente está bien. Y si la mente está bien, tu cuerpo está bien. O sea, es como un Ujú. círculo Ajá, virtuoso. ok. ¿Y qué tipo de lectura le estás dando? ¿Qué tipo de producto a tu mente le estás dando? ¿Qué estás viendo? Ujú. Qué estás revisando? ¿En dónde pones tu atención? Eso también es bien importante. Porque si te la pasas viendo, scrolleando, y te la pasas viendo películas de suspenso, de terror, de miedo, de sucesos, de catástrofes y todo eso, Ajá. dime que, dime qué bueno puedes recopilar de eso. O sea, es el alimento de tu mente. Entonces, un buen libro, una buena lectura, una buena dosis también de, de capacitación en tu área, en lo que quieras. Hay mucha información en redes sociales también buenas de eso que puedes cultivar de todos los días, ¿no? O Mm. una buena película que te inspire, que te haga crecer, que te haga mejor persona. Ajá. Mira, a lo mejor es un cliché o lo quieras o mandes, pero la neta es que al final del día, si lo haces, te transformas. Ujú. O sea, pero es importante saber de dónde estás partiendo. Ok. Porque si partes de un punto donde no sabes, pues
¿no? O sea, tienes que saber primero qué quieres. Todo el mundo queremos construir algo. Todo el mundo queremos cosas mejores. Ok, ponte a trabajar en base a eso. Y es como si das el primer paso, lo que comentaba la vez pasada, y todo se abre, todas las posibilidades se abren. No sé si lo que te estoy entendiendo es como haz las paces con la incertidumbre, porque hay veces que no lo entiendes todo, hay veces que no tienes claridad y está bien no tenerlo claro todo. Digo, es lo que te entiendo y a eso vamos con confía en el proceso. Es como haz las paces con eso que no sabes, que no sabes. Es avanza, 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 pero solo en el movimiento lo vas a saber, porque en la parálisis no lo vas a entender menos, o nunca vas a llegar a la conclusión. Avanza, avanza, avanza. Sí, 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 sí. Mira, ahorita me trajiste una memoria. Por ejemplo, llegó un momento en que la situación mental era tan fuerte que yo creo que eso nos pasa a mucha gente, ¿no? La vida se trata de que disfrutes tu día a día, de estar presente y de aprender. De aprender. Y la verdad es que también trata de querer a los tuyos, amar a los tuyos, de que vivas en armonía contigo mismo. Obviamente, si no lo tienes, búscalo, ármalo, encuéntralo. Sí tienes que tener un momento contigo y decir, a ver, lo estoy disfrutando, ¿qué quiero? ¿Me gusta, no me gusta? ¿Qué tengo que hacer para ser más consciente día a día? Y si no, construyelo. Si no te gusta tu situación actual, construye la que quieres. Hay muchos ejercicios de meditación, de imaginación, de habitar lo que te decía Carlos hace rato, ¿no? De habitar eso, de habitar el personaje que quieres. O sea, tráelo al presente. Y es parte de vivir en el futuro. No significa estar allá, sino tráelo. No sé si me explico, ¿no? ¿Verdad? Sí, Sí, ok. sí, más bien estoy tratando O de sea, te voy a poner algo bien padre. Ajá. ¿Cómo quieres ser Sofía en 10 años? ¿Cómo se imagina Sofía en 10 años? Ok. Órale. Todo lo que quieras en 10 años, ok. Tráete las cualidades de Sofía de esos 10 años al presente. Mm. Y eso es lo que ahorita también estoy practicando. A ver, ¿cómo quiero que sea Ramón en 10 años? Ok, tráetelos ahora. Una palabra o una idea de lo que quieras ser en 10 años, de todas las cosas que te pactaste de aquí a 10 años, una que quieras compartir de, ok, lo que trato de traer al presente. Lo que trato de traer al presente es vivir tu objetivo, tu sueño, tu meta. O sea, vivirla. Tu propósito. Ajá. O sea, vivirlo. Y prepárate para ello, que es lo que estoy haciendo ahorita, que es lo que estamos haciendo aquí. ¿No? Fuera de toda la cuestión de que, ay, no sé, no quiero, no sé, tengo miedo, tengo nervios. No, ni madres. O sea, dale. Vívelo. Exacto. Y yo creo que eso se ha vuelto más intenso. Acuérdate hace un mes cómo estaba la cuestión de que, ay, no sé, tata, y ahorita ya es otra cuestión, ¿no? O sea, pero es porque he tenido un acercamiento más intenso con ese objetivo que se está desarrollando actualmente. Y eso es lo padre.